Creo que sí, ya estamos en contacto con el doctor Rafael Colombo. Buenas tardes, Rafael. ¿Qué tal, Mario? Muy buenas tardes, un gusto saludarte. Igualmente para mí, Bueno, ya te hemos presentado y el primer tema que quería charlar contigo era este tema del ecocidio en la Patagonia, los enormes incendios que afectaron a distintas localidades, la magnitud de los mismos, las pérdidas de bosques, de árboles, las pérdidas de biodiversidad, las pérdidas de viviendas, qué ha pasado con la población. Nos gustaría que nos hicieras, dado que vos estás absolutamente vinculado al tema, que nos hicieras un relato sobre qué situación nos encontramos hoy después de haber sufrido realmente estos incendios, y además nos gustaría que nos digas si se sabe o no si fueron intencionales o, en todo caso, si sospechás que pudieran haber sido intencionales y con qué fines se habrían producido estos incendios. Así que te dejo un abanico para que vos lo inicies desde donde quieras. Bueno, gracias, Mario. No sé muy bien por dónde arrancar, pero vamos a ver si podemos ordenar un poco la exposición. Bueno, como ustedes saben, las provincias del sur de la República Argentina están viviendo una situación realmente muy dramática. Se estima que al día de la fecha los incendios forestales han arrasado con 30.000 hectáreas, en tanto en las provincias de Río Negro como de Chubut. Muchas de las imágenes de lo que ha ocurrido con estos incendios han circulado mucho en las redes sociales en los últimos días. Estamos verdaderamente frente a un auténtico ecocidio que está íntimamente ligado a no solamente los extractivismos propios de las provincias del sur del país, sino que está también ligado a una falta de planificación, de previsibilidad por parte de las autoridades estatales en cuanto a pensar y diseñar y llevar a cabo una política federal, provincial y municipal en materia de manejo de fuego. Claro. Eso es un primer punto que me parece que habría que dejar bien claro sobre la mesa. Según las estadísticas del parte del Servicio Nacional de Manejo de Fuego del día de hoy, por ejemplo, que justo lo estaba revisando previo a esta entrevista, los incendios estarían relativamente controlados. Hoy en día tenemos 2 focos activos, tenemos un foco que está controlado y después tenemos otros 2 focos que están contenidos también en las provincias de Chubut y de Río Negro. Pero, como le decía, estos incendios no solamente están localizados en las provincias del sur, sino que están ocurriendo en distintos puntos de la República Argentina. El año pasado, usted, Mario, lo sabe muy bien, porque creo que hemos hablado, o usted ha hablado en su programa de este tema, el foco de atención estuvo puesto en lo que ocurría en los humedales del Delta del Paraná. Así es. Que comparten las provincias de Buenos Aires, Santa Fe, Entre Ríos, y bueno, también lo que ocurría en provincias como Córdoba, o en provincias como Salta o Jujuy, que vivieron situaciones también muy dramáticas de incendios que consumieron áreas naturales por completo. Entonces, aquí estamos sin lugar a duda en una coyuntura en donde la situación verdaderamente dramática se están viviendo en las provincias del sur, pero desde que comenzó el año, o sea, desde el 1 de enero del 2021 hasta el día de hoy, hasta el 19 de marzo, se han consumido 61.760 hectáreas producto del fuego. Entonces, no solamente estamos hablando de las que hacíamos referencia recién en Chubut y Río Negro, puntualmente a las 30.000, sino que hay otras 30.000 más hectáreas que han sido consumidas por las llamas en Argentina desde que comenzó el año 2021. Esto se suma, Mario, al más de 1 millón de hectáreas que fueron arrasadas por el fuego durante el año 2020. Claro. Entonces, a eso le sumamos que el fenómeno de los incendios, por lo menos en la República Argentina, data de como mínimo hace 10 o 20 años, por lo tanto no es un fenómeno del cual deberíamos sorprendernos. También le tenemos que sumar a eso los escenarios climáticos discriminados por región en la República Argentina, que claramente generan un agravamiento de las condiciones de posibilidad de para que estos incendios ocurran, ya sea después de forma accidental o de forma intencional. Después vamos a hablar de eso. Sí. Pero en las provincias del sur tenemos 30 grados
promedio de temperatura durante los meses de enero y febrero. Tenemos un bajísimo porcentaje de humedad, tenemos una alta sequía, tenemos bajas lluvias y tenemos vientos muy fuertes, que son los vientos típicos de la región, de las provincias del sur. Entonces, ese es un escenario climático que ya está puesto sobre la mesa por parte de la comunidad científica desde hace varios años. Es decir, cualquier persona que está centrada detrás de un escritorio en materia de medio ambiente, protección civil, seguridad o defensa, y tiene dos dedos de frente, puede asumir que en un escenario climático de estas características, con los extractivismos a flor de piel en las provincias del sur que cada vez arrasan con los territorios y con las comunidades de esas provincias, no es difícil prever de que esto puede llegar a ocurrir y que puede llegar a tener una escala propia de un ecocidio. Entonces, lo que debemos preguntarnos fuertemente es qué es lo que está haciendo el Estado federal, provincial y municipal, no solamente para sofocar los incendios que hoy ocurren, sino para prevenir y minimizar los riesgos de los incendios que seguramente van a ocurrir durante los próximos años. Y en ese sentido, centrales de todo esto. A esa pregunta, ¿qué respuesta le das? ¿Qué está haciendo el Ministerio? Y si repasamos un poco algunos eslabones, está haciendo muy poco. En primer lugar, tenemos un presupuesto en materia del Sistema Nacional de Manejo de Fuego que está no solo subejecutado, sino que está desfinanciado, ¿no? Claro. Eso es un primer punto. Hay un desfinanciamiento, aquí tengo los datos, no quiero incurrir en alguna imprecisión. Hay un desfinanciamiento entre 2017 y 2019, hay una subejecución entre 2017 y 2019 del 20% de los fondos. Claro. Y en el año 2020 se subejecutó el 37% del presupuesto. Sí. Al mismo tiempo hay que remarcar que en el año 2020 hubo una reducción del presupuesto en materia del Sistema Nacional de Manejo de Fuego de 727 millones a 657 millones. O sea, ¿qué implica la subejecución o la desfinanciación? Implica que tengamos los problemas que tenemos hoy, que tengamos poca disponibilidad de horas de vuelo, que tengamos poco equipamiento para las brigadas, que tengamos pocas dotaciones de brigadistas en las distintas regiones de la República Argentina, que tengamos que destinar un avión Hércules para buscar brigadistas en Jujuy o en Tucumán para llevarlos a las provincias del sur, que los brigadistas precisamente no tengan los equipamientos necesarios para hacer frente a esto, que no tengamos adecuados los sistemas de alerta temprana, en fin. Implica que no dialogue básicamente el Ministerio de Ambiente con el Ministerio de Defensa y el Ministerio de Seguridad, que reitero, y esto es esencial, porque este no es solamente un problema del Ministerio de Ambiente, este es un problema de protección civil. La protección civil históricamente en nuestro país está pensada para los espacios urbanos, pero ahora nos dimos cuenta de la gravedad y de la importancia que tiene por lo que está ocurriendo con nuestros ecosistemas. Entonces no es lo mismo intervenir en materia de protección civil en una ciudad que intervenir en miles y miles hectáreas de un ecosistema, de un bosque, de un humedal, etcétera. Entonces, las brigadas, cada una de las regiones, cada una de las bases operativas, tienen que estar no solamente dotadas de personal, sino también dotadas de todo el equipamiento que sea necesario. Entonces, nos encontramos ante un escenario en el cual estamos mal preparados y al mismo tiempo en el contexto de una gran tormenta perfecta, que además de todo lo que mencionaba anteriormente, hay que sumarle la pandemia por COVID-19. Claro. Te hago varias preguntas, pero una tiene que ver con cuando hablamos de estos incendios, ¿se pierden árboles de cuántos años? Es decir, porque no de es muchísimos años. Muchísimos años, de 50, de 100, de 150, no lo tengo bien en claro, pero se pierden árboles muy añosos, y lo cual te da la pauta de lo difícil que es el proceso de restauración del daño ambiental. Claro. Porque no se puede plantear que si se queman árboles que tienen 50, 80 o 100 años, los vamos a reemplazar con especies nuevas. No basta con decir eso, porque uno de los principios básicos de la restauración de los daños ambientales es que se tiene que restaurar el daño ambiental anterior a las condiciones preexistentes a la ocurrencia del daño ambiental. Claro. Entonces, la conclusión a la que tenemos que llegar es que estos incendios producen daños irreparables, o daños que solamente van a poder ser reparados en los mismos términos, en este caso, por ejemplo, la cantidad de años que tenían los árboles que fueron arrasados por las llamas. Uh-huh. Sí, algo que nos ha enseñado Raúl Montenegro es la pérdida de la biodiversidad y la necesidad de dejar que la biodiversidad se recupere a partir de los lugares que no han sido afectados por los incendios, ¿verdad? Pero voy a otra pregunta.
alguien, lógicamente que la Argentina hoy es un país que tiene una característica muy peculiar, que tiene en 3 o 4 grandes ciudades, básicamente en la zona de Buenos Aires, prácticamente un tercio de su población, y el país en general es desértico. Pero si alguien quiere ir a un lugar más vinculado a los bosques, etcétera, etcétera, en la medida en que eso no esté perfectamente custodiado, cualquier construcción, cualquier acumulación de patrimonio, correría un riesgo inusitado. ¿Cómo se hace para justamente dar garantías a que la gente que pueda habitar en zonas cercanas a estos lugares pueda realmente tener garantías de que esto va a ser protegido por el Estado? Y hoy no hay ninguna garantía, Mario. La verdad que en el contexto en el que estamos no hay ninguna garantía. Quedó probado por las imágenes que nos ha tocado vivir, los audios que hemos escuchado. A mí me han llegado a mi celular muchísimos audios y videos de personas que literalmente se deshacían en el llanto por haber perdido absolutamente todo producto de los incendios. Y no estamos hablando solamente de las casas, las quintas o las chacras. Estamos hablando incluso de los animales, de granja, los elementos de comida. Hay gente que ha fallecido, hay gente que está desaparecida. Verdaderamente es una situación inadmisible desde el punto de vista político y humanitario y ecológico. Entonces, yo sinceramente creo que no hay garantías hoy para que eso no ocurra. A ver, lo voy a poner en primera persona. Uno siempre piensa, me gustaría vivir en tal lugar y me gustaría vivir en otro lugar. Yo cada vez que pienso que si me gustaría vivir, no sé, en la provincia de Entre Ríos o en la provincia de Córdoba, siempre estoy barajando la variable climática o la variable ambiental. Claro. Si yo no me puedo ir a vivir a una provincia en donde tenemos un estado que arrasa con sus bosques. No podemos tener como es el caso de Córdoba, o que tenés un gobernador que le encomienda a Dios, el Dios de la lluvia, para que solucione el drama de los incendios. Mientras los desarrollos inmobiliarios o los extractivismos urbanos están a flor de piel. Lo mismo en el caso de Entre Ríos, un gobernador que no ha hecho absolutamente nada por controlar y sofocar los incendios en los humedales, un gobernador que está claramente ligado a los intereses corporativos de la agroindustria hegemónica en su provincia, que prácticamente lo único que le faltaba es verlo subido arriba de un tractor echando más leña al fuego, casi como una especie de bolsonarismo paroxístico. Entonces, no hay garantías en ese sentido. Digo, la gente la reconfiguración que hay entre la relación entre el campo y la ciudad, en esto de decir, bueno, las personas que tienen la posibilidad a lo mejor de pensar sus vidas nuevamente en el campo, ¿no? Porque claro, a la inversa de los procesos de migración del campo a la ciudad, bueno, también se van a encontrar con este tipo de limitaciones, se van a encontrar con un campo que va a estar monopolizado por una agroindustria a base de siembra directa, monocultivo, agrotóxicos, alimentos envenenados. Si se quiere en un bosque se va a encontrar con un estado que no protege sus bosques, sino que alienta la deforestación, y que en lugar de bosques hay grandes plantaciones de pinos, que es otra parte del extractivismo forestal, no solamente ligado a la deforestación, sino a la producción industrial masiva de madera, que es también lo que pasó un poco en las provincias del sur, porque estas plantaciones de pino claramente fueron también un poco el caldo de cultivo para que estos incendios se expandan muy fácilmente. Se va a encontrar con que, por ejemplo, se va a ir a determinadas provincias y va a tener emplazada una megafactoría porcina que contamina el agua, que contamina la tierra, que generan olores nauseabundos. Se va a ir a las provincias del norte y se va a encontrar también con deforestación, se va a encontrar con los extractivismos mineros y con los extractivismos vinculados a la industria del litio. Verdaderamente el panorama es muy preocupante desde todo punto de vista, porque ya no hay refugio, Mario. Claro. No es que la gente que tiene posibilidades de refugiarse del colapso ecológico que hoy vemos no solamente en determinados ecosistemas, sino que también lo vemos en las ciudades, ya no hay más refugio. O sea, la gente que tiene posibilidades de volver al campo, o de volver a la ruralidad, o de volver a la naturaleza, se va a encontrar precisamente con una naturaleza completamente degradada, contaminada, y desprotegida de las garras de los extractivismos mineros, forestales, agroindustriales, hidrocarburíferos, etcétera. Sí. Bueno, has hecho una descripción que justamente es lo que a donde quería ir, ¿no? Cómo en realidad tenemos un territorio gigantesco, hermoso,
con diversos climas que nos permitirían elegir algún lugar paradisíaco donde poder vivir, y de pronto nos encontramos con que todo el territorio se ha mercantilizado, se ha sometido Claro. a las grandes corporaciones cuyo único objetivo es la tasa de ganancia, que descreen absolutamente hasta del cambio climático y que menosprecian Claro. la naturaleza y a los seres humanos. Te quiero, porque nos va quedando muy poquito tiempo, te quiero hacer una pregunta, porque vos estuviste en una reunión por Zoom de la Comisión de Ambiente del Consejo Federal de Hidrovía. Sí, ¿Es así? sí. Lo que te quería preguntar, si vos en 3 minutitos nos podés Bueno. mencionar las conclusiones a las cuales han arribado. Bueno, nosotros participamos de 2 reuniones. Una que tuvo lugar el lunes 22 de febrero, en donde se dio comienzo el funcionamiento del Consejo Federal de Hidrovía, y otra que participamos el miércoles de esta semana, en la Comisión de Ambiente del Consejo Federal de Hidrovía. Allí tuvimos oportunidad de volver sobre un documento que elaboramos desde la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas, que se denomina el Estatuto Político y Legal en Materia Ambiental de la Hidrovía Paraná-Paraguay, en donde nosotros advertimos que este tipo de proyectos y de obras de infraestructura generan riesgos de inundaciones, contaminación del agua potable, el creciente emplazamiento de agroindustrias y de terminales portuarias en zonas residenciales y costeras que son de uso público, y que ello puede comprometer la integridad del agua, el aire, el suelo y el paisaje. Bueno, el congestionamiento vial, el aumento de emisiones de gases de efecto invernadero, la urbanización acelerada, el hostigamiento de modelos productivos de subsistencia, de comunidades indígenas, campesinas, ribereñas, isleñas, en fin, toda una serie de problemas que forman parte de la experiencia comparada en materia de intensificación de la infraestructura de transporte fluvial. Y en ese marco, además del documento, no solamente elaboramos un diagnóstico, sino que hicimos algunas propuestas muy concretas que le acercamos a las autoridades y que tienen que ver puntualmente con, primero, recuperar la idea de gestión de cuenca, gestión de comité de cuenca, que es algo que está expresamente establecido en la legislación de presupuestos mínimos en materia de gestión ambiental de aguas, en la Ley 25688, que establece en los artículos 4 y 6 que se tienen que crear los comités integrales de cuenca y desde allí se hagan las correspondientes evaluaciones de impacto ambiental, y también al mismo tiempo solicitamos que las autoridades revisen de alguna manera el tratado de la Cuenca del Plata, ¿no? Ese tratado que de alguna manera estableció un acuerdo regional en su momento, pero que nosotros entendemos que tiene que haber un nuevo tratado de paz con la naturaleza y con los pueblos concretos en sus territorios. Qué interesante. Es una cuestión donde está en juego la soberanía nacional y por supuesto el destino de buena parte de las provincias que forman parte de los 3.400, no son los 3.400 kilómetros, pero que tienen en total la hidrovía, pero sí son la cantidad de kilómetros que están involucrados en el trazado que va de las provincias de Buenos Aires, Santa Fe, Chaco, Formosa, etcétera. Ese fue el documento que nosotros presentamos al Consejo de la Hidrovía y esperamos que lo tengan en consideración. Recibió la adhesión de más de 30 organizaciones del país. Y vamos a seguir participando en este tipo de espacios y al mismo tiempo armando nuestra propia agenda a nivel de multisectorial de la hidrovía para seguir este tema muy de cerca. Bueno, excelente. Nos has dado un informe impecable, de manera tal que te agradecemos muchísimo, te mandamos un fuerte abrazo y esperamos próximamente volver a hablar contigo. Bueno, Mario, un placer como siempre y que tengan una excelente fin de tarde y un buen fin de semana. Muchísimas gracias, igual para vos. Bueno, hemos hablado con Rafael Colombo, el doctor Rafael Colombo de la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas.